revelarnos, para enseñarnos. Cuando uno lee la Escritura, uno encuentra unos pasajes que son tremendos, y uno de estos me ha ayudado muchísimo, y está en el libro de Números, allá en el Antiguo Testamento, Números capítulo 9, vamos a leer esa porción. Números capítulo 9, es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Números capítulo 9, y este es un pasaje que me parece maravilloso. 15. Siempre les digo que cuando leamos la Biblia como que nos metamos dentro de la historia, que nos pongamos como parte de los actores que están aquí describiendo. Pues además de los hermanos en Bogotá, saludamos a todos los que nos están conectados aquí en Barranquilla y en muchas otras partes. No me pasaron el dato de en dónde están conectados hoy, pero en algunas otras partes. Allá tiene Harold el dato en el bolsillo. Qué bueno. Dice, versículo 15, el día que el tabernáculo fue erigido, es decir, levantado, construido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la mañana había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. Diga conmigo, continuamente. La nube cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Versículo 17, ponga cuidado. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Usted está ahí? ¿Usted está dando cuenta? ¿Usted está vestido de israelita? ¿Listo? ¿Está dando cuenta? ¿Está mirando el tabernáculo, la tienda diseñada por Dios que construyó Moisés? Y entonces el día que se construyó, se levantó, se inauguró, vino una nube, la nube de la presencia del Señor, y se puso sobre la tienda. Ahí encima hay algunos cuadros, hay algunos diagramas que muestran esto muy, muy especial. Y entonces, en el día era una columna de ¿qué? Era una nube en el día. ¿Y en la noche de qué era? De fuego. Muy bien. Y cuando se alzaba la nube, cuando se movía la nube, ¿qué debía hacer el pueblo de Israel? Tenían que ir detrás de ella. Ya vamos a ver por qué, entre otras cosas. Versículo 18. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, es decir, toda la noche, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían ¿qué? Acampados, y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué notan ustedes al leer esta porción? Es algo como reiterado, es algo como sobreenfatizado. Podía haber solamente 1 o 2 versículos. Cuando la nube se posaba, ellos acampaban. Cuando la nube se levantaba, ellos se iban. Ya. Pero, ¿qué constancia, digamos aquí, qué frecuencia, con qué
con qué insistencia está repitiendo estos mismos principios. ¿Por qué era tan importante esto? ¿En dónde estaban ellos? Primero que nada, ¿en dónde estaban ellos? ¿Cuántos saben que en el desierto no hay señales de tránsito? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que en el desierto algunos desorientados como yo se pierden de verdad? Miran para todo lado y ¿qué ven? Arena. Es decir, cualquier lado puede ser norte, cualquier lado puede ser sur, cualquier lado. Aquí hay, la verdad que hay de parte del Señor una urgencia para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, una urgencia de que nosotros estemos mirando fijamente. Ahora, ¿cómo dormirían los israelitas? Ustedes saben, ustedes han usado ese sistema de dormir con un solo ojo. ¿Ustedes han dormido con un solo ojo? Yo creo que tenían que dormir con un solo ojo. ¿Por qué? Porque tenían que estar mirando. No, es posible que tenían a alguien que ponían por turnos para que avisara. ¿Cuántos saben que las nubes no tienen mucha música? Bueno, a menos que se choquen las nubes y vienen los truenos y los truenos y los sonidos. Pero aquí no había otra nube para chocarse. ¿Cuántos saben que la nube era silenciosa? ¿Cuántos saben eso? Una de las cosas que más nos gusta aquí de Barranquilla es ver cómo corren las nubes. ¿Ustedes han visto las nubes correr? El Salmo dice que el Señor tiene sus carrozas en las nubes. Así que cuando de ahora en adelante usted vea correr nubes en Barranquilla, las carrozas que se manda papá, míralas. Silenciosas, no había bulla, no había nada. Tenían que estar con el ojo pelado. Yo creo que ahí sí es el ojo pelado. Es decir, atentos. Dependían de tal manera, porque era nube de día, porque es el lugar de la tierra más caluroso. Luego, la presencia de Dios era su aire acondicionado. Y en el desierto está el otro polo. En la noche, el desierto es el más frío, de los más fríos del planeta. Por eso era la calefacción, el aire, el fuego. Además de protección, era la guía de Dios en el desierto. Era la dirección de Dios para ellos. Por eso, sí, si usted leyó así, ¿por qué tanta reiteración? ¿Por qué tanta vuelve y dice? Pero dice, aún podía moverse ¿cuándo? A cualquier hora. En cualquier momento se levantaba esa nube y entonces el que se quedó. Pero si había algunos que se levantaban un mes y no se mueve esta nube. Oh, yo ya estoy aburrido aquí. Un año y no se ha movido la nube. No, con ese jueguito para otra gente. Yo me voy. ¿Qué pasaba con alguien que se fuera? Que se adelantara. ¿Cuáles son los principios? Varios principios de la guía de Dios para nosotros, para su pueblo. Realmente, Dios siempre tiene propósitos con su dirección, y es revelar su gloria y manifestar su poder, pero también es suplir y manifestar su provisión. Dios con su dirección sobrenatural va a manifestar su gloria y su poder. Era glorioso que todos pudieran ver esa nube. Ahora, yo les digo sinceramente, a mí me hubiera gustado tener esa dirección así, que pudiéramos ver la nube. Pero el pueblo de Israel, la gran mayoría, no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos solamente iban por sus sentidos. Era gente muy almática, que necesitaba ver y solo ver. ¿Cuántos de los del tiempo de Jesús
no vieron sus maravillas, milagros, sanidades, prodigios, resurrección de muertos. ¿Y qué hicieron al final? Lo negaron, lo crucificaron, lo mataron. Entonces, aunque nosotros quisiéramos, wow, qué bueno poder tener la nube ahí, saber, entonces, eso no asegura, porque el problema está ¿dónde? En nuestro corazón. El problema está aquí adentro de nosotros. Pero el propósito de la guía de Dios, entienda, o los dos propósitos de la guía de Dios, revelar y manifestar su poder, su gloria, porque en esa nube se manifestaba el mandato de Dios, dice, al mandato de Dios, ahí estaba la voluntad expresa de Dios en la dirección para su pueblo. Ahora, permaneció todo el tiempo. Eso no fue un espejismo, porque ¿qué pasa en los desiertos? En las películas y en la vida real, ¿qué pasa en los desiertos? Se ven espejismos. Pues no fue un espejismo, porque fue por 40 años que esa nube los guió. Sin embargo, por el corazón, su corazón no arrepentido, muchos murieron, la mayoría murió en el desierto, aún teniendo la guía tan sobrenatural de la presencia de Dios. Ahora, Dios proveyó y manifestó su provisión. Cuando nos dirige Él manifestará su provisión, manifestará su bendición. Jesús, hay dos pasajes, ustedes lo pueden leer también. Cuando los dirigió, los guió para encontrar el asno que Él usaría. El Mercedes-Benz que usó Jesús para entrar a Jerusalén fue un burrito que nadie había montado. Es decir, el Señor estrenó vehículo para entrar a Jerusalén. Pero también cuando el aposento alto para la cena, la última cena, ¿ustedes se acuerdan? El Señor mandó a 2 de sus discípulos, les dijo, cuando entren, vendrá un hombre con un cántaro, díganle a ese hombre dónde está el lugar preparado para que tome la cena con mis discípulos. Y la dirección del Señor fue precisa, gloriosa, y proveyó para las necesidades. Ahora, otro segundo principio de la dirección de Dios. Es consecuente la dirección de Dios con su voluntad. Con la voluntad que vimos hace 8 días, la voluntad que siempre es lo mejor. La dirección de Dios es consecuente con su voluntad, no contradice, no nos desvía del camino de sus propósitos, de su voluntad. Podríamos decir, la dirección de Dios y la voluntad de Dios forman un mismo paquete. La dirección de Dios es consecuente con su voluntad. Número 3, y esto es lo de la nube y la columna de fuego, busca desarrollar nuestra sensibilidad espiritual, busca desarrollar, la dirección de Dios busca desarrollar nuestra sensibilidad espiritual y nuestra dependencia de Él. Con este tema de la dirección de Dios que siempre es correcta, ¿cuántos tenemos que reconocer que nos hemos adelantado a Dios? Que hemos tomado las decisiones que a nosotros nos parecen que fueran las mejores. Es decir, que no hemos dependido de Dios. Cuando uno lee la Escritura y encuentra vidas como la de David, David dependía de la dirección de Dios. Por eso dice la Biblia que David, donde quiera que fue, tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque él siempre le consultaba a Dios la dirección. Así él fuera el más tremendo guerrero, así hubiera tenido las más tremendas victorias. David nunca se conformó con que, yo ya sé cómo matar filisteos. Hay un pasaje en especial que dice que David vino contra ellos, le preguntó a Dios, ¿qué hago? Dios le dijo, rodéalos. Y tuvo una victoria. Pero al tiempo volvieron los filisteos. Y David le vuelve a consultar a Dios, Señor, ¿qué hago en esta ocasión? Y el Señor dice, no los rodees, ve directo, de frente contra ellos. David pudo haber dicho la segunda vez, bueno, ganamos rodeándolos, pues vamos a rodearlos. Pero no, fue alguien que siempre desarrolló esa dependencia a la dirección de Dios. No te conformes, no te apoyes en tu propia prudencia, aún en cosas que han resultado antes.
Asegúrate que Dios, si Él tiene otro énfasis, otro ángulo para moverte, pero no pretendas que siempre será como dio resultado, pues entonces debe dar resultado también ahora. Pregúntale siempre a Dios la dirección. Como dice el Salmo 16, he puesto al Señor siempre delante, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice Proverbios capítulo 3. Encomienda a Jehová todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si somos honestos, realmente los fracasos que hemos tenido es porque no hemos consultado la dirección a Dios. Porque eso depende, eso requiere un poco de tiempo. Pero Dios se podrá mover de la noche a la mañana, eso pasó. Se podrá mover de la tarde a la noche, pero también se podrá demorar un mes, un año. Ahí es donde usted tiene que estar seguro en su convicción que la dirección de Dios, sea rápida o sea lenta, la dirección de Dios siempre será correcta. ¿Y a usted qué le interesa? ¿Salir a la carrera para estrellarse? ¿O a usted le interesa tal vez esperar un poquito e ir seguro? ¿A usted qué le interesa? Vamos a darnos cuenta ahora de algunos problemas que hemos tenido con este tema de la dirección de Dios. Pero el último principio acá, Dios nos guía en la dirección en que nos ha estado moviendo. Esto quiero dejarlo allí en suspenso con usted. Pero Dios nos guía en la dirección en que nos está moviendo. ¿Qué quiero decir? Que cuando hemos buscado a Dios, su dirección, Él nos da una dirección limitada. Dios no nos revela el rollo, por decir el rollo de película. Dios no nos revela el rollo todo de una vez, porque ni sabemos quizá qué hacer. Pero también porque Él prueba nuestra obediencia. Y si somos obedientes en ese primer tramo de camino y andamos de acuerdo a su luz, ¿qué sucede? En su luz veremos mayor luz. Yo les he dicho anteriormente, las luces de su vehículo alumbran de aquí hasta Bogotá, ¿sí o no? Las luces de su vehículo, usted está para viajar a Bogotá. ¿Las luces de su vehículo alumbran de aquí hasta Bogotá? ¿Sí o no? Sí, pero no. No alumbran de una vez de aquí hasta Bogotá. Pero te alumbran 20 metros. Y avanzaste esos 20 metros. Y te alumbra otros 20. Y así hasta que completen los 600 y pico de kilómetros. O 1000 y pico de kilómetros. Este principio, Dios nos guía en la dirección que nos ha estado guiando. Yo estuve pensando, meditando sobre este punto. ¿Por qué llegamos aquí a Barranquilla nosotros, cachacos? Santanderiano, no cachaco, pero sí, también. Y allá a la bayuna de mi mujer, ¿por qué llegamos aquí? Algunos saben, algunos no saben. Pero Dios dio una palabra profética en un simposio. Había mucha gente, aún de las iglesias, de la comunidad de fe, y Dios habló acerca de plantar iglesias en las capitales de los departamentos como un llamado estratégico de Él. Eso fue por un lado. Por otro lado, yo trabajé como visitador médico, y entonces las convenciones de ventas eran en Cartagena. Ahí veníamos al Decamerón. Estábamos casi una semana lanzando productos, trabajando, estudiando toda la mañana y parte de la tarde, y luego por la noche rumba. Pero yo no, yo ya era cristiano. Entonces la iglesia, la comunidad solamente estaba en Cartagena. Entonces yo me iba y predicaba allá. Había hablado con el pastor antes de venir, voy a estar estos días allá, si quieres pudiera predicar tranquilo.
Y entonces me decía, sí, claro. Y entonces empezaba a predicar allá en Cartagena. Pero empezó a suceder algo conmigo cuando estaba ahí en Cartagena. Y luego cuando estuve en Montería en una semana juvenil que me invitaron, era algo que pasaba dentro de mí, como un llamado de Dios para esta tierra, que concordaba con ¿qué? Con que en la costa la única capital en donde estaba la comunidad era en Cartagena. De la costa luego quedaban 6 capitales. Y allí Barranquilla era pues la que más atraía por su importancia, no que las demás no lo sean, pero era como lo que alumbraba. Bueno, nosotros nos trasladamos 4 años a Bucaramanga, pero empezamos a venir porque dimos ayuda, cobertura ahí a la iglesia de Cartagena. Y entonces pasamos aquí a Barranquilla y contactamos a algunos familiares de gente de Cartagena, de la iglesia. Entre esos está Isabelita, hablábamos, y su familia aquí. Y empezamos a tener reuniones una vez al mes o cada 2 meses hacíamos una reunioncita. Ahí empezó ahí una llamita ahí. Pero nos volvíamos para Bucaramanga. Pero sabíamos que Dios nos estaba dirigiendo hacia acá. Sabíamos desde tiempo atrás, casi 4 o 5 años, sabíamos nuestro destino va a ser la costa. Ahora, Dios usaba muchas formas para hacernos conocer su voluntad. ¿Qué cosas usa Dios para hacernos saber su voluntad? Y su dirección, como les digo, voluntad y dirección están en el mismo nivel. Dios usa la palabra. Dios usa la escritura para guiarnos. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué sirve la lámpara y la lumbrera? Sino para mostrar y dirigirnos, para guiarnos. Lámpara es tu palabra, lumbrera. Luego, la dirección de Dios usted la puede encontrar cuando medita en su palabra, cuando busca a Dios en su palabra. Dame dirección, Señor, con tu palabra, porque es lámpara y es lumbrera a mis pies y a mi camino. ¿Qué más usa el Padre para guiar a sus hijos? Al Espíritu Santo. Y hoy estábamos teniendo una conciencia mayor, y eso esperamos, que se despierte una mayor conciencia de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Salmo 143:10? Rápidamente. Salmo 143:10. Dios usa al Espíritu Santo para guiarnos. Enséñame a hacer tu voluntad, la voluntad y la guía de Dios. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu, el Espíritu Santo, nos guía a tierra de rectitud, es decir, a los propósitos de Dios, a la voluntad perfecta del Señor. Tenemos un maravilloso consejero, el Espíritu Santo. La iglesia primitiva tenía uno de los secretos de su éxito, de su influencia, de su impacto, era que tenían al Espíritu Santo en una relación correcta, que necesitamos recuperar nosotros hoy en la iglesia del tiempo final, porque ellos oían al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dijo en Hechos 13, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. El Espíritu Santo le habló a Pedro allá en la azotea y le dijo, desciende, baja con ellos a casa de Cornelio, no dudes. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, júntate a ese carro en el desierto, y era el eunuco etíope que iba camino a su casa. El Espíritu Santo les guiaba, les daba dirección precisa. El Señor le dio visiones. ¿Qué usa el Espíritu Santo? ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? Pues son sueños, son visiones. Y allí en el capítulo 9, el Espíritu Santo le dio una visión a un hombre, Ananías, diciéndole, ve a la casa fulano, de fulano. Le dio la dirección precisa. Ve allí a la casa de fulano de tal.
Allí en un cuarto está uno llamado Saulo y él está ayunando. Y Ananías en la visión dice, pero Señor, ese es el que ha perseguido a los cristianos y aquí está para cogernos prisioneros. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo en la visión? Ese es un instrumento poderoso en mi mano, vaya allá. Sin dirección, sin GPS. Pero es que el GPS es el Espíritu Santo. Debiera ser el GPS, o el GPS, como GPS para hablar castizo. El Espíritu Santo. Debiéramos ponernos cada mañana para decir, guía Espíritu Santo mis caminos, guía mis pasos en este día, condúceme, dirígeme. ¿Quién debe ser encontrado? ¿Quién debe ser ministrado? ¿A quién debo tocar? ¿Por quién debo orar? Guíame, Espíritu Santo. Usa sueños el Espíritu Santo. Usa visiones. Usa los dones. Ayer meditábamos devocionalmente 1 Corintios 12 y ahí hay dones del Espíritu Santo. Palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento, profecía. Dios puede usar profetas, hombres y mujeres, con el don o con el ministerio del profeta. Los que tienen el ministerio del profeta, ellos reciben de Dios para dirección. Los que tienen el don de profecía no traen dirección. A veces se confunden las cosas. El ministerio del profeta, en su función está el traer dirección para la iglesia. Pero el don de profecía es para consolar, para edificar, para exhortar, no para dirigir. Así que si alguno con don de profecía va y le profetiza a usted que usted se va a casar con la chica que vino con falda negra, usted diga, el don de profecía no debe dirigir para esas cosas. No debe dirigir el don de profecía. Y menos si se la dicen en el parqueadero, cuando no hay nadie que avale de autoridad. Cuídese usted de la profecía a la oreja. Esto se lo digo así. Hay iglesias llamadas cristianas que desde que llegan les hablan a la oreja. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 14, que vamos a leer mañana, capítulo 14, mañana, allí dice que la profecía tiene que ser juzgada. Todo lo que venga por un vaso humano tiene que ser juzgado. Juzgado con la profecía verdadera y completa que es esta. Dice, esta es la profecía, la palabra profética más segura. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, creo que el versículo 19, dice, esta es la palabra profética más segura. Entonces, que no le metan gato por liebre con dones espirituales. Tiene su orden, tiene su lugar, tiene su sentido. Bueno, ese es otro tema que... Muy bien, ¿qué más usa el Señor para dirección? El consejo sabio. Proverbios 11:14. Proverbios 12:15. ¿Qué más usa el Señor para dirigir su pueblo? El consejo sabio. Proverbios 11:14, 12:15. Ahí habla que en la multitud de consejeros hay ¿qué? Sabiduría. Pero consejo sabio, ¿quién puede traer consejo sabio? Sus padres pueden darle consejo sabio. Líderes espirituales. Los líderes tenemos una responsabilidad, entre otras cosas, de traer el consejo de Dios. Espíritu de consejo es el Espíritu Santo. El espíritu de consejo allí en Isaías, cuando habla, creo que es el capítulo 9, espíritu de consejo y de poder. Como líderes tenemos que estar conectados, andar en el Espíritu para dar el consejo del Espíritu de Dios. ¿Okay? Pero también a nivel del cuerpo de Cristo. Cuando estamos en el cuerpo, hay dirección de Dios cuando estamos congregados. La Biblia dice, ay del solo. Hay personas cristianas que se acostumbraron a venir a la iglesia, a venir a la congregación una vez al mes. A algunos les llevamos ya la estadística, ya llevan 2 meses y no han venido.
No, pero se han acostumbrado a no congregarse regularmente. Ya es como una costumbre. Y es contra el mandamiento de la palabra. La palabra dice allá en Hebreos, no dejando de qué, de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se les volvió una costumbre. No coja esas malas costumbres usted, que se reúne regularmente. Eso es lo que está allá escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 25, por si usted quiere tener la cita, Hebreos 10, 25. ¿Por qué? Porque aquí en medio de la congregación Dios da dirección. Si usted observa un campo de trigo y el viento sopla sobre ese campo de trigo, todas las espigas se mueven hacia un solo lado, ¿sí o no? ¿Usted habrá visto alguna espiga que dice, no, yo resisto acá, yo voy para allá? Cuando sopla el viento del Espíritu Santo, uno sabe la dirección que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque todos estamos siendo movidos hacia un sentido. Entonces uno puede darse cuenta, wow, Dios aquí este año ha estado hablando y diciendo que es un año en el que Él añade, es una dirección de Dios, es una promesa de Dios. Yo voy a creerle a Dios que Él me añadirá salud, vida, me añadirá gozo, me añadirá paz, me añadirá también los recursos que necesito, me añadirá a la familia, a los caminos de Dios. Pero cuando no estamos congregándonos regularmente y de pronto se dice Dios añade, para esa persona es algo que... Pero si estamos continuamente escuchando testimonios, estamos continuamente comprobando lo que Dios está haciendo, ¿qué pasa con nuestra fe? Se fortalece, se levanta. Pregúntele a Tomás el día que lo vea, ¿qué pasó? ¿Por qué no estaba en la reunión cuando Jesús se apareció? ¿Qué le pasó después? No creía que el Señor había estado. Tomás el de la Biblia, ¿no? Tomás el discípulo, ¿sí? No el hermano Tomás Martínez que hoy no vino. Muy bien, listo. Ya, vamos a terminar. ¿Cuándo se nos hace difícil recibir dirección de Dios? Cuando ya nosotros hemos decidido y hemos tomado el camino. Cuando ya nosotros hemos tomado la dirección que nos pareció. Ahora, yo quiero hablar algo un poquitico después a este respecto. Pero ¿cuándo es difícil oír la voluntad de Dios? Cuando yo ya involucré todos mis sentimientos, involucré mis emociones, involucré mis decisiones, me va a ser difícil entender la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Me están comprendiendo? ¿Por qué? Porque cuando ya involucré sentimientos, emociones, el orgullo, diga, el orgullo es mi peor enemigo, dígame, por favor, diga, el orgullo es mi peor enemigo. Peor que el diablo, sí Señor, peor que el diablo es el orgullo que está en el corazón de todo ser humano. O si no, la próxima vez que usted se pase de largo, ¿por qué usted no pregunta? El orgullo tiene 1000 facetas. Y una de las 1000 facetas del orgullo es eso que dice, me da pena. Decir, me da pena preguntar, me da pena pedir un favor, me da pena, es una manifestación de orgullo. El orgullo tiene 1000 caretas. Y una de esas es, me da pena. ¿Qué irán a pensar? Que yo no fui capaz. Que yo soy desorientado espacial. ¿Qué irán? El orgullo. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo resolver? Mira, recuerden la nube. Yo les leímos ahí en Números, la nube. Es de vital importancia. Si nos perdimos, ¿qué debemos hacer? Y estamos hablando un poquitico de los vehículos, de los carros. Si nos perdemos, ¿qué hay en el carro que no tiene una moto? ¿Qué tienen los carros que no tienen las motos? Rever.
Si usted está perdido en dirección, si usted está perdido, la salida que usted necesita es arrepentirse. Ahí está la arrepentirse. Es decir, Señor, yo tomé mi camino, yo pensé, yo creí, lo hice de buena fe, algunos dirán, pero toca ponerle la R, no del pastuso que le puso la R pensando que era rapidísimo, no, la R no es de rapidísimo, la R es de reversa. Y yo no sé cuántos aquí como que la reversa se nos ha embolatado. Tal vez el hobby que yo tengo, y por allá estuve con una clase con la profesora Rosalba Arón. El hobby es jugar ajedrez. Pero yo he estado pidiéndole al Señor que me enseñe con este juego, que me enseñe. Y las primeras veces, ¡ey, qué difícil echar para atrás una ficha! Porque el temperamento es como pa'lante. Pa'lante, mi hermano, pa'lante es para allá y le dan pa'lante. Pero ¿qué pasaba? Pues perdía. ¿Perdía por qué? Porque tocaba echar para atrás. Entonces a más de uno de nosotros nos conviene echar para atrás. Hay un salmo que es el 32, 8 y 9 sobre dirección de Dios. Y les quiero decir, este salmo 32, 8 y 9, Salmo 32, 8 y 9, ha sido un salmo de dirección específica para nosotros. Con Cintia, este es un salmo que declaramos, porque el Señor dice en el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¡Aleluya! Pero enseguida dice, no seas como el caballo ni como el mulo. Y yo te pido que mires al que está al lado suyo, porque o tiene cara de caballo o de mulo, pero uno de los dos. Escúcheme, en la naturaleza humana, nosotros nos hemos comportado como caballos o como mulos. ¿Qué hacen los caballos? ¿Cuántos han montado caballo? Yo monté en mi niñez caballo. Los caballos van para adelante, salten lo que sea. ¿Cuántos han visto campeonatos olímpicos de salto de burro? ¿Cuántos han visto? No, los burros no saltan. Sí, los ecuestres, hay campeonatos mundiales ecuestres de salto de caballo, porque los caballos se montan por donde sea, se van por donde sea. Yo me acuerdo en un brinco que de un caballo iba con mi primo era muy gordo y nos tiró el caballo, mi primo cayó encima, nunca lo olvido. Pero también tuvimos una mula en la casa, una mula, y donde esa mula clavaba los tacones, clavaba los cascos, no la movía nadie. Lo sé por experiencia, por ahí les he contado una historia de mi juventud con una mula. Pues ahí dice la palabra del Señor, que no seamos ni como caballos, es decir, que se le adelantan a la nube. Yo no sé si ustedes vieron por ahí una publicidad acerca del ángel de la guarda con los conductores. Es decir, no hay ángel que le aguante el ritmo. Escuche bien, en cuanto a la dirección de Dios, es muy popular las puertas abiertas. Se me abrió esa puerta. Puertas abiertas y puertas cerradas no son la dirección número uno de Dios. No son para los hijos de Dios. Puertas abiertas y puertas cerradas son confirmación de lo que Dios ya ha dirigido en el corazón. Pero todo lo que se te abra a ti, todas las puertas que se abran, no quiere decir Dios quiere que me meta allá. No. Porque no solamente está el Espíritu Santo, también está el enemigo. Y si sabe que te puede desviar por abrirte puertas, pues te va a abrir unas puertas que parecen, ¡ay, qué puerta! Pero qué puerta. Si usted hubiera visto
Pues el Salmo 118, el versículo 20 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Usted tiene que asegurarse que esa puerta es la que Dios ha abierto. Y no la que su emoción abrió, y no la que el enemigo abrió, sino la que Dios abrió. Pero puertas abiertas y puertas cerradas es un nivel de dirección, de confirmación. Muchos se han desviado por puertas abiertas o puertas cerradas. Muy bien. Cuando no hemos dado, bueno, este es el último, ya, lo último, por hoy. Hay momentos, tal vez aquellos que tienen el temperamento más quieto, tranquilo, que se pasan de quietos y de tranquilos. Recuerde, su temperamento tendrá cosas que son fuertes y cosas que son débiles. Pero la clave es en manos de quién está, en manos de qué espíritu está. Porque un temperamento apacible, tranquilo, en manos del Espíritu Santo, un pastor, ahí está un atributo, un requisito de un pastor, dice, apacible, para traer paz a las ovejas. Pero una persona quieta así, en manos de un espíritu de depresión, muerta enseguida, muerta en vida. Pues también aquellos que tienen temperamentos de avanzada, de conquista, de ir hacia adelante, en manos del Espíritu Santo, pues ahí hay unos evangelistas, ahí pueden haber unos apóstoles que van de pioneros abriendo camino. Pero un temperamento así en manos de un espíritu de competencia, por eso vemos tantos desastres aún dentro del pueblo cristiano. En manos de un espíritu de orgullo, se llevan por delante al que sea, no importa lo que hagan, todo es la meta, conseguirla. Abusan de unos, pasan por alto la autoridad de los otros. ¿Por qué? Porque estamos, sí, y tal vez la motivación no sea la incorrecta. Hacer la obra de Dios, pero hacer la obra de Dios requiere hacerla a la manera de Dios. Hacerla con la dirección de Dios. Muy bien. Cuando este último asunto, ya Dios nos ha hablado, ya Dios nos ha mostrado el camino, pues nosotros debemos empezar a dar el paso en la dirección que Dios nos ha hablado. Porque a veces no sucede nada porque tenemos aquel dicho que parece piadoso, estoy esperando en el Señor. Y pasan 3, 4, 5 años, ¿cómo está, hermano? Esperando en el Señor. Pasan 8, 9 años, ¿qué estás, hermano? Esperando en Dios. Y cada vez ponen la voz más profunda. Espero en el Señor. Y sabe que si uno llamara al cielo, uno estaría ya viendo al Señor. Señor, ¿qué está pasando? No, pues yo estoy esperando a ver cuándo comienza. Usted tiene que saber si realmente usted está esperando en Dios o Dios lo está esperando a usted. Porque ya le dijo algo que usted todavía está ahí. Sí, yo sé que debo tomar esta decisión. Sí, el Señor ya me dijo. ¿Y cuándo la va a hacer? ¿Cuál es este principio? Cuando los sacerdotes pusieron su pie dentro del río Jordán, el río se abrió. Antes no se abrió. Solo fue cuando ellos pusieron su pie, cuando ellos dieron el paso de fe, en obediencia, porque Dios había dicho eso. Pero yo me los imagino a estos 4 que llevaban el arca, todos los demás en fiesta, y estos 4 ¿cómo irían? Cada vez más cerquita del río, porque no había ninguna evidencia que algún río se hubiera abierto antes. Ahora, cuando ya hay testimonio de que Dios ha hecho eso, pues, pero estos que estaban, ¿será que Moisés escuchó bien? Yo creo que los últimos metros de esos 4 fue un poquitico difícil. Y yo creo que estamos al borde muchos del río Jordán, pero todavía no hemos puesto nuestro pie en el agua.
Y si usted es uno de los que necesita poner el pie en el agua, póngase de pie esta tarde, esta mañana, por favor, póngase de pie, que vamos a orar. Si hay algunos que están necesitando una dirección precisa de Dios, algo específico de Dios, yo quiero que oremos. Que pases aquí adelante. Si hay alguien que está allí, como en un cruce de camino, frente a decisiones de negocio,